Bueno, y vamos a hablar de el arte de la intrusión. Vamos a hablar un poco sobre el primer capítulo, sobre cómo unos jóvenes averiguaron cómo desbloquear la máquina de los casinos para ejecutar y de alguna forma ganar cierto tipo de dinero. Ellos tuvieron que cambiar comportamientos para que la máquina en sí guardara y se pudiera romper esa seguridad que tienen estas mismas. Estos muchachos o hackers estuvieron siempre pasos adelante de las máquinas, ya que siempre buscaban la manera de desbloquearlas. También en este capítulo lo que nos quiere dar a entender el autor es que la experiencia del hacking temprana los lleva a que pueden estar presos y se describe como está interesados en la ingeniería social, hacking, y que nos habla de que también que cuando comenzaron los jóvenes con el hacking tenían 16 años. Esto hace que surgieran las diferentes organizaciones para evitar este tipo de problemas. Sí, hay como algo que me pareció bien interesante del primer capítulo, es ver cómo ellos nunca pensaron como, ya cuando ellos descifran como la lógica de las máquinas, porque eso es lo que ellos hacen, aparte de ver como qué vulnerabilidades tenían las máquinas para poderlas atacar, eh, descubrieron que como viendo cómo pensaba la máquina, la lógica de la máquina, podían atacarla más fácilmente y ver cómo pudieron sacar tanto dinero, pero pues nunca tuvieron en cuenta pues que algún día esto podía llegar a acabar, los podían descubrir y nos podemos dar cuenta ahí en ese capítulo como un el error, un solo error que cometió una persona los puede involucrar a todos y los hace caer y pues también nos podemos dar cuenta que a veces estas máquinas creadas pues pueden tener muchas vulnerabilidades y lo cual para un hacker experimentado pues es muy sencillo atacarlas. Sí, a mí la parte más importante fue cuando, digamos, ellos no lo hacían porque sí, ellos querían mostrar como sus habilidades, sus conocimientos sobre la gente, que ellos eran muy superiores a los programadores que trabajaban en todos los casinos. Como un hacker, eh, el ego que ellos tenían, de alimentar cada movimiento que realizaba ante esta situación. También podemos comprobar que ellos entraron a las máquinas y entendieron donde ejecutaron su plan para ganar todo este dinero por $1.000.000. Y también podemos ver cómo se explora y se aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas de información, destacando la importancia de reconocer estas mismas debilidades de los casinos, ya que ellos pensando que nadie puede entrar a sus máquinas, fue que cometieron ese error y esto también les ayuda a los muchachos a que sea más fácil hackear las máquinas de estas mismas. Ya en la segunda parte de este libro podemos ver cuando ya ellos empiezan a ir más a fondo y empiezan a investigar cómo pueden hackear todo esto y encuentran como unos estudios de una universidad de China y también unos estudios que hace la NASA, no recuerdo cómo es que se llama muy bien, que son como códigos de seguridad, anti-hackeo y se ponen a como sistemas de defensa que pueden tener los
dichas casinos y dichas máquinas, y ellos lo que hacen es como ver esos sistemas de defensa cómo funcionan para así pues poderlos atacarlos, pues ya sabiendo cómo es su funcionamiento, pues lo pueden hacer. Ellos robaron una base de datos de una universidad china. Y aquí ya podemos ver cómo ya se alcanza a tocar en sí la puerta del terrorismo, ya que cuando ellos hackearon la DNS, ya podían estar más a fondo en estos diferentes ámbitos, o sea, ya estaban buscando, investigando ya no solo para el bien de ellos, o sea, para ganar dinero, sino para ir más a fondo. Esto como un plan que han ideado, considerado por unir unas dos piezas. Las líneas del teléfono exterior que tenían disponibles los departamentos de las agriculturas para hacer el hackeo. También ellos podían ordenar una estrategia que permitiera que todos sus ordenadores y conectores a internet siempre fueran hackeados. Así pues ellos poder tener como la seguridad de los casinos y poder hacer este suceso. No, y aquí ya estamos viendo también cómo estos muchachos utilizaron ya la ingeniería social para comenzar a manipular a las personas y acceder a información que es más confidencial. Esto hace que se presenten ya casos más reales y más ilustres de esta misma técnica. Sí, también ya podemos ver cuando los que los descubren. eh, Esa parte también fue bien interesante debido a que pues ellos dejan abiertas como un sprint y un archivo. Ellos dejan como un archivo espiando correos y cuentas de los usuarios. Y, y al dejarlo abierto ahí fue como los descubren. Y ahí es cuando la solución fue utilizar un DMS para poder que todos los correos programados fueran más seguros. Y que fue como dividir la red en varias zonas, pues para que todo se pudiera hacer más fácil y pues todos pudieran acceder a la información. Uy, sí, eso fue un buen punto. A mí me gustó fue cuando sorprenden en el mundo actual que los hackers todavía resulte más fácil pasarse libremente por todas como los sitios web de las empresas. Pues con esas noticias ellos sacaban instrucciones y podían buscar como una preocupación por la seguridad. Y pues con todos los empleados y profesionales entrando en el campo de la seguridad y ellos hacían sus consultas o las empresas grandes o pequeñas, pues se le hacía como muy, ¿qué? Como sacar ellos sus habilidades para encontrar una forma de acceder a todos estos ordenadores de las tribunales de la federal. Pero, pero también podemos hablar de que este libro lo escribió una persona que fue hacker en sus tiempos, ya que el personaje que escribió el libro, fue uno de los mayores hackers que hubo en toda la historia. Sí, yo estuve también, yo investigué sobre el actor, sobre Kevin David Mitnick, y inclusive yo pensé que, o sea, esto era de hace tiempo, pues porque para que como el libro trata de un hackeo a un casino, pues pensé que eso fue recién salieron estas máquinas, pues que presentaban vulnerabilidades, pero pues podemos ver que es muy reciente. Inclusive el autor murió el año pasado, murió
el 16 de julio del 2023. Y él sí fue un hacker muy reconocido. Fue uno de los hackers, crackers y parkers estadounidenses más famosos de la historia. Sí, el otro punto que puedo aportar puede ser que puede ser doloroso de admitir, pero la verdad es que toda persona que está en el campo de la seguridad tiene mucho que aprender de los hackers, porque, porque ellos son los cuales que pueden desvelar como toda la seguridad de alguna empresa, de, de un casino, de las universidades, como toda la seguridad de la alcaldía. Eh, entonces, como ellos pueden desvelar todas esas debilidades del sistema, puede ser embarazosas de reconocer y costosas de solucionar. Por eso ellos pueden incumplir la ley de un proceso como hacker. Y él cuando tenía 16 años, le gustaba mucho esto de los computadores, los ordenadores, y como lo inquietaba mucho los temas de las redes, él hackeó eh, el sistema de su colegio, la seguridad administrativa, pero pues dicen que no alteró sus notas ni nada, ni lo hizo como con ninguna mala intención ni nada, sino solo por mirar, como por experimentar y resultó entrando al sistema administrativo de su colegio. Bueno, también podemos afirmar que a este hombre lo conocían como el Cóndor, pero es que era uno de los más duros hackeando en los años 80. Se pudo meter al sistema de Nokia y Motorola. Este, este fue un ciberdelincuente de nivel alto, fue conocido como uno de los mejores hackers que había en todo el mundo. Sí, él es que era muy inquieto por todo esto de la ciberseguridad y todo esto. También pudimos ver que realizó varias obras. La del arte de la ilustración, también tuvo una que se llama El arte de la invisibilidad, eh, la cual es un libro que también lanzó el 25 de marzo el 2012. Ya para continuar, en el capítulo podemos ver que en los presos habían menores, ambos cumpliendo largas penas por asesinatos. Y se conocieron como una resplandeciente en los patios que encementaron en la prisión de Texas. Y descubrieron por qué, porque compartían la fascinación por los ordenadores. Bien, Sí, ellos ya estando en prisión, eh, uno de ellos creo que fue que encontró un libro y eso, y crearon un programa como para seguir algo de envíos agrícolas y todo eso, y le asignaron un puesto como administrador en la oficina de transporte, pues en el que no duró mucho. Dani, que es como el actor principal, eh, lo enviaron una vez como una caravana o lo pusieron como a cargo de un hardware y relación como de equipos de cómputo y sus compañeros le daban como manuales, lo cual le aceleró el aprendizaje. Pues ahí muestra como los hackers tenían con su ambición por aprender. no, y de hecho también vamos a hablar que utilizaron dispositivos improvisados para encontrar estas
vulnerabilidades. Porque en sí en la red interna de la prisión para acceder a estos registros y modificarlos con dispositivos improvisados era como muy complicado. Pero gracias a estos dispositivos improvisados se dieron cuenta que la seguridad de la cárcel era muy mala y que podían falsificar los documentos y liberar a ciertos prisioneros con este mismo poder, porque alteraban los registros y ocultaban sus propias actividades. Y esto, en pocas palabras, destaca mucho la importancia de la seguridad informática, incluso en otros entornos, ya sea de seguridad y control como son las cárceles. Y necesita que, aunque sea una cárcel, necesita la vigilancia no solo presencial, sino también en las redes, ya que, como lo muestra en el libro, es muy fácil falsificar estas mismas, ya que solo se sientan en la presencial de cuidar los presos, pero no tanto como en cuidarse de un ataque dentro del hacking. O sea, literal, cualquier hacker puede entrar y hacer esto más fácil. Pero si vieron que ahí también nos muestra que Dani, el actor principal, aprobó 64 créditos universitarios estando en prisión, aunque no eran suficientes para obtener ningún título profesional. Pero ahora él, desde allá él trabaja con aplicaciones y, y críticas muy potentes como Axis y SAP. Sí, pues podemos ver que Dani con su trabajo que consiguió allá y su amigo William, creo que fue, que consiguió el trabajo en la cocina. No, el que consiguió creo que el que consiguió el trabajo en la cocina fue el otro que no recuerdo cómo se llama. Ellos idearon cómo comunicarse, como uniendo unos cables de teléfono y eso. Miraron cómo podían comunicarse y poder tener internet libremente estando dentro de la cárcel. Y pues la cárcel nunca tuvo como controlar eso. Todo esto lo hicieron pues como él manejaba el departamento de agricultura, lo que ya habíamos dicho anteriormente. De ahí sacaron esa estrategia para comunicarse con los ordenadores y conectarse siempre que quisieran. Tenían la libertad de conectarse cuando quisieran. Ahí fue como cuando empezó todo el plan. Sí, a mí lo que les estaba contando anteriormente es que el autor era muy bueno, el autor sabía sobre mucho de ese tema porque no relata específicamente todas las cosas que pasan. Y tras de hecho nos da como esa pequeña enseñanza de cómo unos hackers pueden encontrar formas tan creativas para eludir la seguridad de una cárcel, ya que independientemente las restricciones impuestas por el entorno en el que se encuentren son muy complicadas, estaban en una cárcel y dieron un plan desde cero solo para esto. Sí, ahí ya cuando están en la cárcel, es como cuando ya con este sistema que montaron, pues, ya podían vulnerar todo, ya era muy fácil para ellos, entraban libremente a las web, a las páginas web de las empresas y podían entrar como a ver los perfiles de empleados o proveedores de todo el mundo y lograron acceder hasta a un tribunal, a la página de un tribunal federal y hasta una cadena de hoteles muy importante que de ese entonces. Sí, claro, es que ya con esta historia, pues ellos se ponen como el manifiesto de que a los muchos ataques informáticos no se pueden prevenir, simplemente protegiendo el perímetro de toda la seguridad de algún sitio importante como hoteles y todo, casinos así. Y ellos dentro de la cárcel hacían todos estos
caos. Entonces se puede suponer que eso era una amenaza mayor, porque los atacantes que aparecían en el periódico, ellos le estaban quitando todos los criterios y todo desde la cárcel. No, y aquí en este capítulo, este de Policía y Ladrones fue uno de los que más me gustó, ya que este capítulo dice cómo unos hackers se pueden adelantar a la policía solo escuchando sus telecomunicaciones y lo escuchaban en tiempo real. Eso les permitía que podían monitorear los movimientos de la policía en vez de que la policía los buscara a ellos y planear estas actividades delictivas sin ser vistos o ser detectados porque ellos estaban un paso antes que la policía. Y estos accesos de comunicación a la policía era una ventaja de fuerza de orden, ya que podían anticipar todo lo de la policía, evitar capturas, eh, les permitía cometer una serie de crímenes sin ser detectados durante un periodo prolongado de tiempo mientras se advertía a la policía, pero como ellos ya tenían los radios, entonces era muy fácil esquivar a la policía, ya que sabían ubicaciones y todo eso. Sí, ya en el siguiente capítulo también es muy interesante, el de Robin Hood de los hackers, ya que se cuenta la historia de Adrián Lamo, un joven de Boston, el cual estaba como, no sé, era muy humilde y su pasión era pues quería entrar en el mundo de los hackers, él con un juego de aventura donde tiene un callejón sin salida, entonces tuvo la idea de investigar las líneas del código de este juego y donde cuando las encontró para así ganar el juego, fue lo que como lo fue como él se metió en este mundo, nomás con la intención de investigar y por medio de un juego para tener pues algo a cambio, ¿no? Esto es muy llamativo pues porque podemos ver que todo aquel que se mete en ese mundo busca como tener también un propio beneficio a sí mismo. Y si vieron que la herramienta importante fue Google. Sí, Google fue el más importante herramienta, pues donde aquí descubrían como los potenciales de los ataques. Y ahí se puede desvelar la información útil para los mismos usuarios, como las grandes potenciales de los ataques y comprender el proceso de los razonamientos de las personas que diseñaban un, ¿qué? Un programa o red. No, además a mí me pareció muy curioso el nombre este mismo, o sea, el nombre de este capítulo del Robin Hood de los hackers, ya que si nos ponemos a pensar, se refiere a realizar actividades que obviamente son ilegales, porque hackear es ilegal, pero el man, Adrián, justificaba sus propias acciones con una forma de ayudar a otras personas, que no eran, o sea, era más como exponer injusticias. Y estos mismos se puede utilizar habilidades porque el man lo juega contra empresas, contra periódicos, que se pueden cuestionar como corruptas, la verdad, pero como dijeron por ahí, moralmente muy cuestionables. Y a menudo se pueden percibir a sí mismo como defensas de justicia. Ya si hablamos ya del concepto del libro, presentamos ya casos en los que los hackers han actuado en nombre de una causa considerable, aunque no normalmente era violenta, sino por un bien para todos o para ellos mismos, como lo vimos en el primer capítulo, como lo estamos viendo ahora que el man quería ayudar, o para escapar de la policía, o lo de los presos, ya que cada capítulo es como una historia diferente que nos muestra cómo es el concepto de los hackers, del trading, es, es el concepto, es el complejo para plantear sobre la ética, moralidad y cómo cada uno puede utilizar sus habilidades como hacker. Ya.
Sí, ya para culminar como con este capítulo de Robin Hood, nos habla pues sí como el cifro las líneas de un código de su videojuego favorito y también él pudo llegar a hacer grandes cosas. Él pudo llegar a hackear bases de datos de empresas, pudo llegar a hackear, incluso él pudo cambiar pudo con las IPs de la gente, detectar sus redes, a qué red estaba conectada. Luego de un tiempo él se retira, pero no del todo, y se dedica al periodismo, ya que siempre quiso como encontrar el origen de todo y estudió mucho como la lógica y cómo las personas que realizan bases de datos, eh, sistemas y todo esto, cómo piensan o cómo planifican para crear esto. Eh, y termina dedicándose al periodismo. Ya entraríamos con el siguiente capítulo, que sería el de la sabiduría y la locura de las auditorías de seguridad. Sí, en este capítulo podemos ver cómo las mismas empresas contratan a firmas de seguridad para que comprueben esos mismos sitios web. Y sus redes informáticas son inquebrantables, pero igual siempre tienen que tener como el punto de vista de qué pasa si me atacan, qué pasa con la información que tengo guardada. Y para ello es la parte chistosa, que para esto contratan a los mismos hackers, los mismos que les pueden hacer daños, estas mismas empresas los contratan para ver si su seguridad está bien. De hecho, algunos directores y ejecutivos de grandes empresas de Inglaterra y Estados Unidos se reúnen para consultas y contratan a estos mismos hackers que son como los mejores que hay, que estos mismos trabajan ya sea para el FBI, para empresas grandes como Facebook, Amazon, solo para ver que no se metan a sus empresas ni roben su información otros hackers. O sea, ellos como que ponen los perímetros, pero también los hackean para ver cuál es el problema que hay en estas mismas empresas. Sí, claro. La otra parte fue cuando el grupo se convirtió en un equipo como de seguridad para así abatir toda la informática sobre lo respetado bajo el nombre de la ¿qué? De la de lo que ellos estaban trabajando del hacking. Sí, ahí es cuando nos habla de este personaje que fue contratado, de Peter Sadko, que era un ex hacker llamado, más conocido como Mood, pues en el mundo del hacking. Él descubrió algo muy importante y que nos pasa en la vida cotidiana, que es en Windows, en el sistema operativo Windows, las contraseñas y los usuarios siempre quedan guardados y pues quedan cifrados en una zona que se llama administrador de cuentas de seguridad, y las contraseñas pues se cifran de una forma aleatoria, que eso es conocido como el hash, que significa algoritmo de cifrado, y convierte como la contraseña como en un ambiente más plano. Él, al darse cuenta de esto, después de un tiempo, había hackeado la mayoría de contraseñas, ya que descubrió cómo el sistema operativo las cifraba. Ahí pues él tenía el control de todo, pues porque podía entrar a todas las cuentas de las personas, ¿sí? Ahí en el mismo libro dice que él tenía las llaves del reino, pues porque podía entrar a todas.
a todas las cuentas debido a esto que había descubierto. Pero estamos hablando que este mismo, el Mood, el man era un aragán hackeando todo, porque literal el man podía también entrar a vulnerabilidades que da el mismo PHF. Y ese man era como omnipresente, o sea, podía estar en cualquier cuenta, en cualquier equipo, gracias a esas mismas vulnerabilidades. Y pudo encontrar una configuración de Apache para Nobody que podía reescribir su propio contenido. O sea, el man era como el jefe de todo en pocas palabras. En otro aporte que Munger nos pudo descubrir que en el servidor tenían como un objetivo el de vulnerabilidad, que era un agujero en el omnipresente PHF. Eh, Él vio que en el sistema PHF fue un proceso de un servidor de Apache, que esto se ejecutaba bajo la cuenta de Nobody, que es nadie. Esto fue como un archivo de configuración de Apache. También Nobody, por lo que podría sobreescribir como un contenido específico en ese entonces. Ya si pasamos al siguiente capítulo, el de su propiedad intelectual no está segura, es un capítulo muy interesante donde los principales actores son dos, Eric y Robert. ¿Este en qué basa? En, en que Eric quería obtener un paquete de un software el cual le hacía falta eh, para su colección. Es muy interesante porque Eric estaba dispuesto a atacar este sistema e invertir cantidades de tiempo y de energía en ello. O sea, siempre no tenía límite. Quería sí o sí poder lograrlo. Sí, claro, acá él era dispuesto a hacer todo lo posible hasta que pudiera resolver o hackear hasta que el trabajo le quede al 100% eficaz. Pero como el mismo libro relata, pero ¿y si hay alguien de la competencia sin escrúpulos que esté dispuesto a contratar un equipo de profesionales de un submundo, un grupo de hackers, de mercenarios, que estuvieran dispuestos a dedicar, digamos, 12 o 14 horas al día para encargarse de este trabajo? Sí, ellos querían contratar gente muy dedicada, pues para poder encontrar una solución a esto. Eh, Eric sabía que la única manera como detectaron que durante 8 años tuvieron a alguien infiltrado y Eric descubrió que la única manera para que si ese infiltrado por tantos años estuvo, fue que siempre dejó la puerta abierta para pues volver a entrar a atacarlos. Pero Eric pudo obtener unas contraseñas de bases de datos de confidencialidad revisando unos archivos de dirección y con estas contraseñas había tenido y al no poder encontrarlas se le dificultó un poco más su trabajo.
Sí, claro. La compañía de Robert que ellos atacaron, no sabía cómo, no habían sabido como una configuración que hubo, pues correctamente de un servidor de Microsoft. Y ellos para evitar que ¿el usuario qué? Para los usuarios y los anónimos o invitados leyeran y escribieran algún tipo de archivo en el servidor de la web. Entonces así el archivo de las contraseñas externo que se utilizaba junto a Microsoft Visual lo podía leer cualquier usuario que abriera una sesión en el sistema gracias a los fallos que hubieron en ese entonces en la configuración. Pero ya hablando de la síntesis del capítulo, en este capítulo se exploran muchas cosas, digamos, las vulnerabilidades asociadas con la propiedad intelectual de las propias empresas o corporativos y cómo los hackers pueden explotar estas vulnerabilidades para obtener información confidencial y secreta de la misma empresa, que esto mismo para esa misma lo puede arruinar. Ahí lo que podemos decir que lo que el capítulo quiere destacar es que es la importancia de proteger adecuadamente la propiedad intelectual mediante medidas de seguridad más sólidas, como cifrado de datos, la autenticación de usuarios, la monitorización de las redes. También enfatiza mucho en la necesidad de coincidir la persona sobre las amenazas de seguridad y la importancia de seguir buenas prácticas de seguridad informática para proteger la misma propiedad intelectual de la empresa. Sí, ya el siguiente capítulo que vamos a abordar es el de su banco de seguro, ¿no? Que nos trata de un sitio web de Estonia, que era, su objetivo era fácil, era, su actor principal era Yuan, que él falló cuando vio el código fuente de una página web de un banco. El código pues se utilizaba con formularios ocultos, pues que contenían el nombre de archivos de la plantilla del formulario que se había cargado en un script. Eh, Joan, pues él era muy escrupuloso, lo cual lo llevó a cambiar pues la variable oculta para apuntar un archivo de contraseñas al servidor y él logra violar el archivo de contraseñas y pues las pudo visualizar, y él se da cuenta que no tenía ocultas las contraseñas esta página y entonces tuvo acceso a todas las contraseñas, así estuvieran cifradas y pudo pues hackearlas y el banco a ver esto, pues es otro ejemplo de que la seguridad de los bancos sobre las cosas de mayor rigor no es muy a profundidad. La red de este banco pues parecía muy plana, pero pues contaba con una protección, eh, aparte con un servidor, la cual comprometió que el ataque pudo conectarse a todos los demás sistemas de la red del banco. Este modelo de defensa de profundidad había podido evitar que Gabriel, otro actor de, esta, de este capítulo, pudiera acceder a la información. ¿No? Y también podemos hablar de que también este mismo banco se confió, ya que, ya que este tenía como, es algo financiero, el banco se confió mucho de que tenía la mejor seguridad. Y esto es una falsa sensación de seguridad porque si no tienen los expertos o los hackers que comprueben esto mismo, como en capítulos anteriores que decían que los contrataban, es algo muy plano, o sea, tener una seguridad muy plana para este mismo.
Sí, claro. Todo lo que ustedes han dicho es muy como algo que podemos ver en la vida cotidiana, eh, que como un hacker puede descifrar o tumbar todas la información importante de valor que hace que una empresa sea exitosa. Entonces, ahí como lo pueden explicar, es como algo que vemos en la vida cotidiana, del día a día, de cómo de la seguridad de una empresa la pueden derrumbar en cuestión de segundos. Sí, lo que más nos interesa, ya en el final de este capítulo, eh, pues al tener una vigilancia de red muy mala, el banco, nuestro hacker instala un servidor, el cual lo insertó en el código un pequeño script y lo colocó en una carpeta. Pues él ya tenía obviamente derechos y privilegios de administrador y solamente como los obtuvo, esperó a que un administrador entrara pues a su usuario y al momento de entrar ya tenía pues le robó todos sus derechos y privilegios de administrador. Eh, Al secuestrar sus privilegios, pues eh, pudo sacar una copia y hackear las contraseñas de controladores de dominios y ocultó en este script, pues ocultó lo que él aplicó, que eso se puede conocer como un troyano o una puerta trampa. Hoy hablamos de algo tan importante como lo es la seguridad financiera. O sea, no estamos hablando ya de hackear un casino por propio bien, si ya no estamos hablando algo de hurtar un banco. O sea, estamos hablando de que si la seguridad financiera es parte de los dos, ya es de los usuarios y de la misma empresa que se supone que tiene que tener seguro nuestros bienes para, para mejorar la protección de los datos financieros. Los clientes tienen que también tener atención de lo que está pasando en su banco. O sea, no es solo la culpa de los bancos en sí. Bueno, el otro capítulo que sigue se llama El Continente. Esa historia está ambientada en Londres. Se trata de la historia de Luis y su amigo Brock, que ellos aceptaron realizar un proyecto juntos y su objetivo era como el de la empresa, el de ubicar una empresa en el país de Europa. Lo que pasa es que esta empresa, la seguridad era de... se transportaba en grandes cantidades la información y también con esta información grandes cantidades de dinero. Y esto también traslada presos de la cárcel al juzgado y a otra cárcel. Entonces lo que pasa es que estos muchachos con una herramienta que se notificó al servidor, a punta del correo, dieron un salto al cortafuegos y se pudieron meter al dispositivo de 3Com. Y ya tenían acceso a este mismo. Miraron los informes de configuración, incluyeron las direcciones IP y asignaron unas unidades y los protocolos que utilizaban para la conectividad de la red privada y la pusieron virtual, o sea, la pudieron para que pudieran acceder. Sí, y estos muchachos al empezar pues su trabajo se desanimaron pues porque no podían ingresar, no podían eh, que pues no podían así como lograr su objetivo. Entonces una noche deciden como ir a despejar su mente y van y toman unas cervezas y empezaron así a pensar, a tener ideas sobre cómo podían lograr este objetivo. Y entonces Luis observa pues acerca que tiene un punto de vista el cual pues él dice que es muy difícil de explicar porque a uno llega a esa impresión. Surge la experiencia
de haber observado cómo se configuran los sistemas. Al día siguiente, cuando llega a la oficina, miraron el registro y que vieron que cada vez que alguien se conectaba, ellos podían realizar como un sondeo de los puertos respecto a las IPs que establecían la conexión entrante. Eh, Habían conectado correctamente con un cliente y a su vez estaban conectados con un dispositivo. Consiguieron que la información que buscaban la transportaron a su computador. Luego utilizaron unos comandos para cargar un script a la página activa del servidor. Y al final consiguen el control de absolutamente el negocio, todo. Luis y Brock no se hicieron ricos por lo que tenían en sus manos y no dieron órdenes libres ni trasladar a ningún preso, sino que enviaron pues a la empresa un informe completo de lo que habían descubierto. Esto pues nos da a observar que pues también el hacker no es como lo clásico de que vemos que roban, hacen estafas, roban información y demás, sino pues también hay hackers preventivos, el cual su trabajo pues es velar por la seguridad de mucha gente o de finanzas o de muchas cosas en específico. Este capítulo pues la verdad me llamó mucho la atención porque es algo como muy diferente, donde el hacker no queda como el malo, sino pues es como un héroe. Bueno, aquí nos dirigimos Sí, a el último capítulo que se llama Ingenieros Sociales, cómo trabajan y cómo detenerlos. Este capítulo nos enfoca cómo fue contratado un grupo de centros turísticos de Las Vegas para realizar diferentes auditorías de la seguridad. Esto pasa en Las Vegas, inmediatamente fue al primer casino que encontró de su lista después de haber sondeado todos estos. El área que le entabló conversaciones con los guardias para tener más información de estos, ya que encontró el casino Gurley muy interesante. Trataría de ingresar a las áreas prohibidas del casino, dejar constancia de su presencia para que el casino estuviera pendiente de esos fallos que estaba cometiendo. Esto además de tratar de acceder a los sistemas y capturar información confidencial, ya sea como cómo funcionaban las máquinas, cámaras de seguridad y los diferentes aspectos. A la mañana siguiente, él fue a un gimnasio donde socializó con una chica que resultó ser una auditora financiera que dice que uno de sus trucos preferidos era aplicar la ingeniería social para esta misma, o sea, hablar con las personas para sacar la misma información, ya sea con hacking o sacando las mismas contraseñas. sí, claro. Pues aquí podemos observar pues que existen unas cosas que tiene que tener en cuenta una ingeniería social, que son rasgos de un rol, eh, causar que el objetivo adopte un rol, que se aproveche el objetivo que adopte un rol, el deseo de ayudar y ganarse la simpatía. En este capítulo también podemos observar cómo él con esta chica, él se empezó a hacerle la charla y eso y él observó que ella no era como muy explícita, ella era como muy reservada, hasta que por fin logró como eh, sacar sus palabras, por decirlo así, donde ella le dijo que era una auditoria, entonces que fueran a cenar juntos y él dijo que se había mudado a Las Vegas y que no tenía trabajo, que a él le daba miedo trabajar en una auditoría por los riesgos que implicaba. Ella para subirle el ánimo le facilitó detalles del trabajo que él necesitaba. Para entrar al casino por el área de empleados
se hizo pasar por simplemente eh, preguntándole a una guardia si había visto a Chisi, una sala con muchas cámaras, entró a una sala con muchas cámaras y pues distrajo a todos con una simple frase. Luego antes de retirarse les pidió que lo guiaran hasta la administración y fue donde le indicaron que ahí encontró a Megan, una chica encantadora, y ella se ofreció a llevarlo a la auditoría porque ella tenía que ir a dejar unos documentos allá. Una vez cuando él tenía que hacer unas cosas de sistemas a su jefe, ella le dio la contraseña de su ordenador y salió al baño. Pues él se aprovechó de esto, instaló un punto de acceso inalámbrico. Luego fue a otra oficina, pero estaba con llave, así que Megan llamó a alguien y le contó la misma historia, que era Walter de auditoría interna, y pues lo mismo que había hecho con la otra con la otra chica. Más sin embargo, pues ella sí no le creyó. Y pues, al no creerle, llamó a alguien más para la oficina hasta que llegó la auditoría interna y aclararon las cosas, como Will se vio en aprietos ya que lo habían descubierto totalmente. Eh, Ahí fue cuando se dio cuenta que nadie lo había tenido hasta que se encontró con él y que por esa razón iban a salir. Ellos fueron a comer y luego Richard lo mandó con Larry con otro empleado. Pero lo que habla este capítulo es que cómo la ingeniería social puede apoderarse de una persona y hacerla cambiar de opinión tan fácilmente solo hablando. Y ya con esto culminamos el libro. Muchas gracias. Sí, la única, así, una crítica al libro, pues que el libro es bueno, ya que tiene muchos conceptos del hacking y se obtiene una idea objetiva de lo que se puede lograr con diferentes técnicas de intrusión. Lo que digo que no me pareció tan bueno el libro es que se repetía mucho, casi todas las historias eran muy parecidas. Sí, y pues este libro es como algo importante que va basado en nuestras carreras, algo que podemos ver en cualquier momento. Cualquier ingeniero se puede dedicar a esto y hacer unos extras. Sí, pues yo como conclusión del libro, pues me pareció algo interesante. Eh, es muy, como muy eh, entrador. Lo envuelve a uno y es muy interesante, pero pues en cierta parte se me hace que a veces se perdía como el contexto. No tenía como una muy buena organización como en la distribución de los capítulos. No veía como un orden muy claro. Y pues también maneja como una terminología no muy técnica, lo cual a veces hacía difícil su comprensión. No, claramente no es para todas las personas este libro, pues ya que una persona que del común no va a entender fácilmente por su misma terminología. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber participado en este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención. Gracias.